días vamos a continuar con JavaScript viendo las librerías jQuery y Zepto. JavaScript se ejecuta en un navegador y como hay muchos navegadores que tienen pequeñas diferencias, la depuración de programas JavaScript es enormemente tediosa. Una técnica muy utilizada es usar librerías para las funciones más habituales que nos resuelven estas pequeñas diferencias entre navegadores, con lo cual se ahorra muchísimo tiempo. Por eso les recomendamos que utilicen librerías siempre que sea posible. Hay algunas que se han convertido en estándares de facto, como jQuery o Zepto, aunque hay muchas más. Nosotros aquí nos vamos a centrar en esas porque jQuery ayuda mucho a procesar árboles DOM, a gestionar eventos, animaciones, estilos o acceso a servidores con Ajax. Zepto es una versión comprimida de jQuery que ocupa mucho menos porque solamente funciona en los navegadores más modernos y en móviles, que son todos bastante uniformes, pero hay que tener cuidado con su uso porque en el desktop no funciona en las versiones antiguas de Internet Explorer y por lo tanto hay que tener un fallback a jQuery en esos casos. Además tiene otra gran ventaja para nosotros y es que tiene soporte para eventos táctiles, que son los que se manejan en móviles y tabletas. ¿Cómo funcionan estas librerías? Bueno, el elemento básico es el objeto jQuery, que es una representación más eficaz de los objetos DOM porque se pueden procesar en bloque, en array, con métodos como HTML que vamos a ver aquí. ¿Cómo conseguimos esos objetos? Pues los conseguimos con la función jQuery, que es esta función de aquí, a la que le pasamos un selector CSS y entonces nos devuelve un array de objetos jQuery, todos los que casan con el selector CSS. El nombre jQuery es un poco largo y como esta función se utiliza muy a menudo, nosotros vamos a utilizar, y casi todo el mundo utiliza siempre, solo la sintaxis reducida, que es esta de aquí, que es un $. $. Es un nombre correcto y a esa función, a la función $, le pasamos el selector CSS y funcionan ambas exactamente igual. Selector CSS selecciona los objetos exactamente igual que en CSS y nos devuelve el conjunto de objetos jQuery en este caso. Vamos a ilustrar esto con este ejemplo de aquí, donde vamos a ver el equivalente a esta forma que hemos utilizado tantas veces. Document.getElementById, del elemento que tiene el identificador fecha, al cual le asignamos hola como HTML a través de su propiedad innerHTML. Pues eso se hace en jQuery o en Zepto exactamente aquí. Pasando el selector CSS cuadradillo fecha, jQuery nos devuelve el objeto que tiene el identificador fecha. Y si a este objeto le aplicamos el método HTML pasándole un string que representa un HTML, lo que hace es cambiar el HTML que tiene por el parámetro que le pasamos, por hola. Como ven, es mucho más conciso y claro. La función jQuery además se puede utilizar para transformar en objetos jQuery objetos en formato DOM o en formato HTML, tal como vemos en estos dos ejemplos de aquí. Si le pasamos un objeto DOM, de los que nos devolvería esta función de aquí, el getElementById, se transformaría en el objeto jQuery equivalente. Si le pasamos un string, que es un código HTML correcto, nos lo transforma en el objeto jQuery equivalente también. Bueno, vamos a ver esto sobre nuestro ejemplo fecha y hora que ya hemos utilizado varias veces. Lo primero que hay que hacer para transformar este ejemplo, digamos, en algo que utilice la función jQuery es cargar la librería. Y esto se carga con un script que va en la cabecera, normalmente, y que no tiene código HTML, pero que tiene el parámetro source, el parámetro fuente. Este parámetro contiene un URL, que es el URL a la librería, que estará en algún lugar de Internet accesible a través de HTTP. En este caso está en nuestro servidor en el mismo directorio, por eso tenemos aquí el URL relativo de ese fichero, simplemente. Además de eso, lo que tenemos que cambiar el código que inserta en este punto de aquí, que es el de este bloque genérico, este bloque div genérico con identificador fecha, el contenido del reloj del sistema, que se obtiene con newDate, que lo insertamos en ese elemento con el método HTML sobre el objeto que hemos extraído con la función jQuery, que es el que tiene el identificador fecha, que es este de aquí, con lo cual conseguimos el mismo efecto que en los casos anteriores. Como ven, el ejemplo queda muy sencillo y legible.
Vamos a ver también cómo esperamos al evento onload para que los scripts se puedan ejecutar en el momento que la página está correctamente construida. De forma que el script, en vez de tenerlo aquí abajo, como lo teníamos en la página anterior, pasemos a tenerlo en la cabecera, aquí arriba. Pues bueno, simplemente tenemos que utilizar la función ready, que es esta función de aquí, que ejecuta el código que va dentro de este literal de función, que pasamos como parámetro a la función ready, le pasamos este parámetro, este literal de función, y que ejecutamos sobre el objeto jQuery document. Document es el objeto DOM que estamos transformando en un objeto jQuery, aquí arriba, con la función jQuery, y pasándole a través de la función ready, un literal de función, que es el que se va a ejecutar en el momento que ocurra el evento onload. Como esta sintaxis es bastante verbosa y larga, existe una sintaxis reducida que es pasar directamente como parámetro a la función jQuery un literal de función. ¿Qué es lo que hacemos aquí en este ejemplo? Nosotros ahora hemos pasado el script de aquí abajo a arriba y pasamos con la función ready, en esta sintaxis reducida, el código que teníamos en el caso anterior, que es este código de aquí, que lo pasamos como un literal de función a la función jQuery. Con eso, digamos, jQuery ejecutará cuando ocurra el evento onload este literal de función de aquí, con lo cual ya hemos podido llevar nuestro script a la cabecera. Un aspecto que hay que tener en cuenta cuando manejamos recursos como las librerías JavaScript, en este caso Zepto, es que las librerías son recursos independientes que hay que cargar de Internet. Nosotros, en el caso anterior, la cargaríamos de nuestro servidor, porque estaba en el mismo directorio que estaba la página, que está en un servidor. Entonces la librería hay que cargarla del servidor al cliente donde estemos viendo el ejemplo anterior. Si nosotros queremos que las cachés, que son unos repositorios de recursos que hemos visitado, digamos, anteriormente, que tienen todos los navegadores, contenga esta librería ya, con alta probabilidad, lo que tenemos que hacer es utilizar un pequeño truco que se suele utilizar y que la gente llama como la redistribución de contenidos de jQuery y del web. Las cachés identifican los recursos por URL. Por lo tanto, si nosotros queremos que ese recurso esté en la caché, debemos utilizar el recurso con el mismo URL que lo utilicen otros diseñadores de páginas o programadores de aplicaciones. Y para eso existe un convenio, es utilizar los repositorios de recursos más conocidos, como el de Google, el de Microsoft, para el caso de jQuery, el de jQuery, el de Zepto. Con eso, como otros diseñadores ya lo han utilizado, tendremos una alta probabilidad de que el recurso esté ya en la caché de nuestro navegador y en vez de tenerlo que coger de Internet, lo cogeremos directamente de nuestro cliente, de la caché de nuestro navegador. Lo único que tenemos que hacer es transformar el URL, que era un URL relativo, que era simplemente el nombre del fichero, digamos, en un URL a un servidor de estos bien conocidos, que en el caso de Zepto lo más lógico es utilizar el repositorio del sitio web de Zepto, que sería este de aquí. Y con eso pues aumentaríamos la velocidad de carga siempre que tengamos que cargar por primera vez una aplicación, porque bueno, pues otras aplicaciones probablemente lo hayan utilizado también. Bueno, vamos a repasar los selectores. Aquí tenemos el repaso de cómo se utilizan los selectores que identifican elementos de HTML por identificador. Arriba tenemos el caso de marca e identificador y abajo solo el caso de identificador, perdón. Aquí lo mismo para la clase. Las clases son atributos que se utilizan para definir qué elementos son de una misma clase, y aquí arriba pues devolvería los objetos jQuery de todos los elementos que tienen la misma marca y la misma clase. Y aquí los elementos que tienen, independientemente del atributo de la marca que tengan, cualquier clase. Aquí tenemos lo mismo con la sintaxis para cualquier tipo de atributo, porque se pasa entre corchetes el nombre del atributo, que sería border. Y bueno, pues tenemos el caso de que sea marca h1 y atributo border, o marca h1 y atributo border igual a yes, con lo cual si atributo estuviese a no o a cualquier otro valor, pues no se devolvería. Aquí tenemos las combinaciones más típicas, como la combinación O, es decir, si tenemos h1, h2, p, nos devolvería todos los elementos
que tengan la marca H1 o la marca H2 o la marca H3, es decir, sería el conjunto de la unión de estos tres. Si ponemos H1 o H2, tenemos el I en el camino en el árbol, es decir, el elemento H2 que tiene encima en el árbol un elemento H1, es decir, que va después de H1 en el camino que va de la raíz a las hojas. Aquí sería lo mismo para ir inmediatamente después, es decir, en las filas inmediatamente después con este signo mayor, y más es algo parecido, es el elemento H1 que tiene adyacente el elemento que tiene la marca P. Bueno, además de esto tenemos aquí las funciones más típicas que vamos a manejar en digamos en nuestros ejemplos. La función o método HTML para cambiar el HTML, que ya hemos visto como getter, aquí lo tenemos, perdón, como setter, aquí como getter, para extraer el valor del HTML que hay en la propiedad inner HTML. Este método tiene otro asociado que es append, que en vez de sustituir completamente el HTML, lo que hace es añadir al HTML que ya existe, que se utiliza muy a menudo para generar tablas y líneas incrementalmente. El método val para cambiar el atributo value de un cajetín o de otros elementos que lo tengan, que también tiene una versión getter cuando se pasa sin parámetro, en el cual nos devuelve el valor que tiene ese elemento. Aquí tenemos el método attr para cambiar el valor de cualquier atributo o saber qué valor tiene ese atributo, en su forma setter y en su forma getter. En la forma setter tendría dos parámetros, nombre del atributo y valor, y en la getter solo el nombre del atributo, y nos devuelve el valor que tiene programado ese atributo. Aquí add class para cambiar el valor del atributo clase, y hide y show para hacer que los elementos aparezcan y desaparezcan en la pantalla. Si nosotros aplicamos los métodos hide a una serie de objetos DOM o jQuery, que son equivalentes, estos desaparecen de la página. Si aplicamos show, vuelven a aparecer. Bueno, y así hay muchos más que iremos viendo en los ejemplos. Bueno, aquí tenemos el resumen de las 4 formas que hemos visto de utilizar la función jQuery, que siempre se suelen utilizar así, no con las sintaxis largas, y con esto llegamos al final de este bloque en el cual les proponemos este ejercicio de aquí. Y nada más, muchas gracias.